Entonces ahora a atender otra de las enseñanzas de la serie que hemos estado trayendo desde hace varios domingos. ¿Cuántos han aprendido de esta serie? Amén. Aleluya. ¿Cuántos les interesa esta serie? Amén. ¿Aló? Mire, la iglesia tiene que prestar atención y la iglesia tiene que interesarse en algo que es de vital importancia para nosotros. Yo sé que a veces nos gusta más un evangelio más, hablar de temas más dominicales, más domingueros, ¿verdad? Hablar del amor del Señor, hablar del perdón, de la misericordia, hablar de muchas cosas que yo sé que nos edifican. Pero es importante que nosotros en un tiempo como este podamos entonces atender temas como este, que yo sé que no son fáciles, pero que son reales y que la iglesia necesita entonces abrir los ojos espirituales, abrir los oídos, poder estar atento, hacerse un examen de conciencia, revisar la vida, dónde estamos parados, en qué estamos creyendo, qué es lo que estamos siguiendo. Y cada una de estas cosas nos llevan a nosotros entonces a reflexionar, porque de eso se trata, tocar temas tan candentes como este, cuando se habla de la segunda venida de Cristo. Yo no sé si esta es la cuarta enseñanza que estamos dando, posiblemente estemos dando hoy y el próximo domingo. No me quiero extender mucho, ya lo dije en un principio, yo no soy experto en esta materia, no soy escatólogo, simplemente he sido un estudiante de la Biblia durante muchos años y he aprendido, es un tema que siempre me ha gustado meterme un poco para conocer un poco y poder tener bases para poder presentar defensa de mi fe, de la fe que Dios un día me dio y saber dónde estoy parado, en qué estoy creyendo, qué es lo que estoy esperando, porque de eso se trata, de creyentes que estén bien entendidos en su posición como cristianos. A veces uno le pregunta a un cristiano, le hace alguna pregunta, ¿y tú estás seguro de tu salvación? Bueno, yo creo que sí. Entonces, cuando un cristiano está titubeando en una cosa tan fundamental como es su salvación, entonces es porque hay cosas que no han sido establecidas en el corazón de ese creyente. Hay cosas que todavía ese creyente necesita fundamentarse, revisar, para poder entonces tener la certeza de su salvación. La salvación es un regalo precioso que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un regalo precioso. El regalo más precioso de todos es la vida eterna. Podemos tener una vida muy placentera aquí en este mundo, pero esa vida placentera de este mundo se acaba. Se les va a acabar a todos los que tienen muchas riquezas, se les va a acabar esa vida placentera en este mundo. Y vendrá entonces una realidad, la realidad de la eternidad. Y ante esa realidad surge la pregunta, ¿estamos nosotros preparados para esa eternidad? ¿Hemos nosotros trabajado para construir una base sólida para esa eternidad que nos espera? ¿O estamos llevando la vida muy light? Así como viene. Una vida muy tranquila, muy light. Yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, por favor. Y ahí llevamos la vida. Sin echar raíces, sin profundizar. Y por eso hay textos de la palabra de Dios que a mí me hacen a veces temblar. Cuando por lo menos leo, de que no todo el que me diga Señor, Señor. O sea, que hay gente que le puede estar diciendo Señor, Señor, toda la vida diciendo Señor, Señor, te amo, o expresando cosas, pero después entonces dice que el Señor no conoce ese tipo de expresiones, que el Señor no reconoce esa voz de ese tipo de expresiones. Entonces, esas son cosas que lo ponen a uno a meditar y a ver en dónde nosotros estamos parados.
Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, 4. Y vamos entonces a meternos un poco en esta parte de la enseñanza de hoy. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 4 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos llegando a un momento crucial, a una gran encrucijada en el panorama profético de Dios. Momentos culminantes en la historia de la humanidad que muestran que ya todo está preparado para que la iglesia del Señor, la novia, se vaya de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados? Aleluya. Y si usted no está preparado, todavía está tiempo de prepararse, porque de eso se trata, de que la iglesia del Señor abra los sentidos espirituales. Pídale al Señor discernimiento para entender los tiempos que estamos viviendo. Las cosas, dice la Biblia, que en los tiempos finales las cosas irán de mal en peor. Eso es bíblico. Eso es una profecía que lo hemos visto cumpliendo, el deterioro social, moral y espiritual en todas partes, en el mundo entero. Hay una descomposición impresionante. Y eso está ocurriendo ante nuestros ojos, y eso tiene que hablarnos a nosotros de realidades, de cosas que están enseñándonos, señalándonos a nosotros la llegada de un tiempo. La multiplicación del engaño a través de la penetración de la nueva era. Voy a detenerme un poquito para hablar de este punto. Ya le había dicho en una de las enseñanzas anteriores que quería meterme en el concepto de lo que es la nueva era. Y usted dirá: pastor, ¿con qué se come eso? Yo no sé qué es eso, ¿de qué me está hablando? Nos vamos a meter ahí, porque eso siempre me lleva a mí a la misma historia que todos los domingos le estoy echando. Las dos hormiguitas bajo el elefante. Yo no veo nada. Yo no veo el elefante. Y eso está encima de nosotros y la gente no se da cuenta. La gente no ve, no entiende lo que está ocurriendo. ¿Qué es la nueva era? Es simplemente, y quiero que lo visualice así: agarremos una gran licuadora, una buena licuadora grande, de esas corporativas, esas que usan en los hospitales. Y ahí usted empieza entonces a echar lo que usted quiera. Usted le echa entonces un poquito de su moralidad, de sus buenas acciones. Es un buen ingrediente. Usted le echa un poco del cristianismo que usted vive o que usted cree. Pero también le va a echar un poco de la moralidad y del cristianismo o de la creencia que tiene otro. Porque son cosas buenas a la final, todo eso es bueno. Y vamos entonces llenando la licuadora. Y todas las cosas que se nos vayan ocurriendo dentro del mundo de las creencias y de las religiones y de las filosofías y de las maneras humanistas de concebir el mundo, entonces ahí lo vamos echando. Y después que tiene toda esa licuadora llena de todos esos pensamientos actuales de hoy día, usted le da y se lo bebe después. Eso es nueva era. ¿Aló? Ahora lo explicamos. Es un sincretismo, es una mezcla, es una mezcolanza de pensamientos, de corrientes, de filosofías.
No importa lo que tú pienses, lo importante es que si hay afinidad entre nosotros, somos hermanos. Y eso es una filosofía humanista que hoy día está abarcando toda la sociedad globalizada de hoy día. ¿Qué es la nueva era o New Age? Para los que no conocen mucho el término en español. Tal vez el término en inglés. Oh, sí, yo he visto eso, yo he escuchado hablar de eso. Ok, la nueva era es la cuna de la apostasía y del ecumenismo final, y por eso puse entre paréntesis, eso es el principio de dolores de la cual habla la Biblia. Esos principios de dolores iban a estar acompañados de una atmósfera social donde el mundo del momento que le tocara a esa época iba a estar influenciada por un pensamiento. Todas las sociedades de hoy día entonces iban a estar impregnadas por una filosofía, un pensamiento bien humanista, y eso es lo que se conoce entonces como el pensamiento de la nueva era, para dar entrada al tiempo de la tribulación final, o mejor conocida como la gran tribulación. Cuando hablamos de la gran tribulación, posiblemente para el próximo domingo, ya finalizando la serie, voy a hablar un poquito de esos periodos de la gran tribulación de 7 años. Recuerden que estuvimos hablando de la semana que falta en el almanaque profético de los judíos, por la profecía dada en el libro de Daniel. 69 semanas que ya se cumplieron y una semana que es la que falta. No voy a otra vez a repasar, pero se los estoy refrescando para los que estuvieron acá. Esa semana que falta, de 7 años, entonces es lo que se conoce como la semana final. Y los que conocen la profecía saben de que en esa semana final de 7 años se va a desarrollar una serie de eventos. 3 años y medio de paz, calma y prosperidad. Y la segunda parte de esos 3 años y medio, entonces se desatará el caos. Eso es lo que enseña la palabra. Pero no me quiero adelantar, quiero conceptuar un poco más lo que es la nueva era. Es un proyecto para crear un nuevo orden mundial. ¿Han escuchado la palabra globalización? Esa es una palabra que cuando yo era niño no existía. Bueno, yo nunca la había escuchado, por lo menos. Nunca había escuchado de eso. Los globos que yo conocía eran cuando iba para las fiestas en las piñatas. Esos eran los únicos globos que yo conocía. Pero después entonces el mundo empezó a hablar, los adultos empezaron a hablar de globalización. ¿Qué es eso? Cuando ya entonces era como una integración de cosas, de países, de economías, de gobiernos, de muchas cosas. Y eso suena bueno, aparentemente suena bueno, ¿verdad? Porque es un concepto que está basado en la unidad. ¿A quién no le gusta la unidad? A todos nos gusta la unidad. La unidad es algo que se predica, que lo predicamos los cristianos, porque el Señor habla de la unidad. Pero habla de una unidad en el espíritu, una unidad espiritual, una unidad basada en conceptos homogéneos. Y quiero aclarar lo siguiente, porque cuando se habla de globalización es algo que parece bien moderno y que nos ha llevado entonces a un desarrollo tecnológico. Hoy día la globalización nos ha llevado en el campo de las comunicaciones a una cosa bien impresionante. Las comunicaciones así, al instante, cualquier cosa que pasa en el mundo, ya estamos informados. Eso por un lado es bueno, pero por otro lado es la parte donde yo quiero entonces tratar de hacer el énfasis para que veamos que hay una mano negra metida detrás de todo este escenario que se ha creado en la sociedad moderna, en la sociedad de hoy día, y que la gente a veces no lo mira, no lo ve de esa manera.
La nueva era busca la transformación simultánea del hombre y de la sociedad para crear un mundo unido, sin barreras ni divisiones, con una religión, una economía y un gobierno mundial. Así de sencillo. O sea, todo unificado, uniendo fuerzas. Unidos tenemos más fuerza, ¿verdad? En la unión, dice el dicho, está la fuerza. Y bajo ese parámetro, entonces, el mundo quiere llegar a eso. Por eso vimos entonces cuando creo que fue en el año 2000, en enero del año 2000, cuando se concretó un proyecto que desde los años 70 se estaba cocinando, que fue la unificación de la moneda en Europa. Y yo recuerdo cuando en enero del año 2000 se firmó entonces el euro por la nueva moneda que nacía en el año 2000, y cada país, los países que integraron ese bloque económico, tuvo que entonces desistir de sus monedas tradicionales, ¿verdad? Los alemanes desistieron de los marcos, los franceses del franco, los españoles de las pesetas, y así sucesivamente todos los países que se integraron a esa. Y eso parece algo, oye, algo bien nice, bien chévere. Se están gestando modelos muy similares para América y para países latinoamericanos. Se hablan entonces de integraciones, de crear una sola moneda para nuestros países, para facilitar entonces la economía, el flujo de mercados entre los países y todas estas. Eso suena muy bueno, pero cuidado, porque eso es parte de esa plataforma que se está montando para un tiempo que llegaría, y ese tiempo es el tiempo precisamente de ese periodo final, conocido en la palabra del Señor como la gran tribulación. Quise poner con una religión en amarillo, resaltándolo, para que entendamos que no solamente es la unificación en fuerzas económicas, sino también en credos, en poder hacer entonces una sola iglesia. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, a la final todos somos hermanos, todos somos iguales. ¿Aló? Y eso suena bonito, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla muy claro acerca de una condición espiritual a la que el hombre tiene entonces que decidir en la vida. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a Dios si no es a través de esa verdad que fue declarada por el Señor. Con esa declaración hay un montón de creencias que quedan fuera. Vaya usted a saber lo que ha de ocurrir con todos los que están fuera de esa declaración dada por el Señor. Pero bueno, eso ya ahí no nos vamos a meter. Ya Dios sabe las cosas como son, cómo se estableció. Y por eso esta mañana yo meditaba en esto. De la manera como el Señor, fíjense qué sabio es Dios, que desde un principio, cuando Él bregó con su pueblo, en la formación de su pueblo, Abraham, y después entonces con las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, que empezaron entonces a multiplicarse y a darle una fuerza al proyecto de Dios como nación, las tribus de Israel. Pero Dios le dio órdenes a ellos, ¿para qué? Para que ellos no se mezclaran con otras naciones, para que ellos se mantuvieran ellos, para que ellos entonces sus mezclas fueran entre ellos, porque Dios no le agradaba, Dios no quería de que ocurrieran entonces mezclarse con pueblos paganos, con otros pensamientos, con otras creencias, con otros dioses. Dios trató de preservar a los judíos en ese sentido, y fíjense que hasta el sol de hoy, una de las cosas que es admirable del pueblo judío, cuando el judío que se ha mantenido pues bajo los preceptos de las enseñanzas de las sagradas escrituras, es
guardar entonces su gentilicio. Y ellos no se han mezclado, sino ellos se han mantenido. Por supuesto, siempre hay las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, ¿no? Que no le importa nada de eso y se mezclaron con quien fuera. Pero en su gran mayoría ellos se mantuvieron, porque ese fue un principio que Dios les estableció a ellos. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran de que Dios es celoso de su pueblo, de los santos, de lo que es de Él, de lo que a Él le pertenece. Y ese principio que data de muchos siglos atrás, Dios lo traslada a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia aprenda de que todos somos iguales, todos los seres humanos somos iguales. Tenemos 2 piernas, 2 brazos, tenemos los mismos órganos, respiramos igualito, pero hay una condición espiritual que no es igual. La condición espiritual la establece Dios en el corazón del hombre a través de la palabra. Y el hombre decide. El hombre decide lo que quiere seguir en la vida. Porque Dios le dio la libertad de conciencia al hombre para que el hombre decida. Usted decide y yo decido. Yo un día decidí seguir al Señor. Ser celoso de esta palabra. Guardar los principios espirituales por encima de cualquier cosa, entendiendo de que Dios es un Dios que mira los detalles de nuestras decisiones, de lo que nosotros hacemos. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce su corazón mejor que usted mismo. Dios conoce sus pensamientos mejor que nadie. Y Dios conoce la intención que hay en cada uno de nosotros. Por eso, la importancia de nosotros poder creerle a Dios. Ese principio de unificación del mundo globalizado, eso no es de Dios. Esa no es la voluntad del Señor. Ese es un principio. ¿Sabe de dónde viene ese principio? Ese principio viene del mismo infierno, para arrastrar al hombre a la perdición eterna. Así de sencillo y clarito. Cuando uno entiende cuál es el plan, cuál es el proyecto de Dios y cómo el enemigo siempre ha sido un imitador de los proyectos de Dios, siempre. Siempre está tratando entonces de imitar y de hacer cosas para que entonces sacar al hombre de los propósitos de Dios. La nueva era es una mezcla de movimientos religiosos y sociales diferentes para complacer a todos y no excluir a nadie, donde todos se sientan integrados. Somos parte de eso. Somos parte de una sociedad moderna, de una sociedad integrada. Y aunque suena bonito, eso tiene raíces profundas que no están soportadas por lo que la Biblia y lo que Dios enseña. Ya en el año 1986, un reportaje del New York Times dice que todo ha sido influido por la nueva era, la educación, la salud, el arte, la economía, la gerencia, el gobierno, la ciencia, el entretenimiento y la religión. Ahora, ¿qué es la nueva era? ¿Es una nueva religión que emerge? No, no es religión. No hay una cabeza visible que la gobierne. No hay por decir, un obispo, un papa o un líder religioso que gobierne la nueva era. No. Es simplemente una filosofía de pensamiento que se filtró en la sociedad de hoy y eso está socavando entonces las bases de todas las culturas del mundo hoy día. Cuando allá en el año 1986, ya el New York Times lo resalta como algo real dentro de todas esas cosas que acabo de leer y que están ahí, entonces es porque la cosa ha abarcado ya todos los estratos de la sociedad de hoy día. La nueva era toma elementos del islamismo, del hinduismo, del taoísmo, del cristianismo, del judaísmo, etc. Excluye todo lo que es ofensivo, tomando solamente lo que es común
entre todas las religiones. Todas las cosas que se parecen entre nosotros, entonces todas esas cosas las tomamos. Yo recuerdo cuando, y creo que en una oportunidad lo cité, que a mí no me dejó de impresionar cuando tumbaron las torres de Nueva York, que eso fue, por supuesto, un caos mundial, ¿verdad? Eso fue una cosa que sacudió al mundo. Y yo recuerdo que en esos días después de que esas torres fueron tumbadas, cuando hicieron entonces una reunión, no sé si fue en la Catedral de San Patrick, allá en Nueva York, donde todos los líderes, los grandes líderes de todos los movimientos religiosos del mundo, ahí habían budistas, mahometanos, islamistas, ahí habían pastores, ahí habían católicos, ahí habían de todas las tendencias, hicieron una gran rueda para orar. Y eso fue reseñado por muchos periodistas como algo sublime, ¿verdad? Algo bonito de parte del corazón de los hombres, de buen corazón, de buena intención. Parece bonito el poder entonces tomarse de la mano y hacer una oración. Primero oraba el budista, después oraba el mahometano y después oraba el yemayá, el que cree en la brujería y el santero, y después oraba entonces el católico y después el pastor cristiano, y todos orando, cada uno oraba a su manera. Eso que yo vi, yo recuerdo, a mí eso me puso la piel de gallina. Yo dije, mire, la profecía cumpliéndose delante de nosotros, hacia esa unificación de la cual habla la Biblia para los tiempos finales. El mundo de hoy, a través de organizaciones como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que promueven la unidad de las naciones a nivel político, a nivel económico, a nivel social, pero aún la influencia espiritual que un organismo de eso está trayendo a la sociedad de hoy día es influyente. Y vemos entonces cómo todo tiende hacia la unidad y hacia la globalización. Todo. Por eso digo que eso es la cuna de lo que tiene que ocurrir para que se instale definitivamente toda la profecía del Señor con relación a lo que es el ecumenismo y a lo que es la apostasía. Esas dos cosas tienen que asentarse sobre una cuna bien sólida, establecida ¿por quién? Por la misma sociedad, por la sociedad en la que vivimos, que todo el pensamiento da hacia allá. Cuando usted ve la promulgación de estas oficinas de derechos humanos, que uno dice, sí, eso es bueno, tener derechos humanos, pero ¿sabe hasta dónde nos ha llevado la promulgación de los derechos humanos que vemos ahí? A la igualdad del hombre y de la mujer, y por eso vemos entonces ahora estas alianzas que hay de matrimonios entre hombre y hombre, mujer y mujer, apoyados por la promulgación de los derechos que tienen todos los ciudadanos de expresarse como ellos quieran. O sea, esa es la tendencia. La tendencia es entonces a darle la espalda a los principios que Dios estableció para los hombres. Entonces el humanismo, porque eso no es otra cosa sino humanismo, es lo que se está imponiendo para este tiempo a través de esto que se conoce entonces como la nueva era, una nueva manera de pensar. Una nueva manera de ver la vida, de ver el mundo, una nueva óptica de ver las cosas. Recuerdo un pastor que me dijo, Pastor Luis, tiene que cambiarse el disco duro, porque usted tiene un disco duro eso viejo, obsoleto. Así mismo me lo dijo. Porque yo estoy pensando cosas y no estoy evolucionando con el mundo evoluciona y entonces el evangelio también se moderniza y todas las cosas evolucionan. Aló, Señor, reprenda al diablo. Porque la Biblia dice de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que los principios de Dios no cambian, son los mismos.
Los mismos que Dios les dio allá en un principio, en la antigüedad, son los mismos principios de hoy. Eso no cambian, Dios no cambia. El que cambia es el hombre, influenciado por todas estas cosas de las cuales estamos estudiando. Los miembros de la nueva era están comprometidos con la visión de un periodo venidero de paz universal y revelación que ellos llaman la era de Acuario. La era de Acuario, donde la población mundial estará compuesta esencialmente de los creyentes de la nueva era. Las generaciones que se están levantando ahora, ese pensamiento de la era acuariana, que supuestamente es la alineación, estuve más o menos investigando un poquito, la alineación de muchos planetas que iban entonces a converger en un periodo, porque cada periodo son 12 periodos, los acuarianos o los que manejan la astrología, entonces hacen una división de 12 periodos. Y uno de esos periodos era el periodo de Acuario, que iba entonces a tomar lugar en un momento bien importante de la humanidad. Y usted dice, bueno, yo no entiendo mucho eso, yo tampoco lo entiendo mucho, ¿no? Lo que sí sé es que yo recuerdo cuando yo tenía apenas 15 años, 15, 16, por ahí estaba yo, cuando una canción de este grupo se hizo bien famosa, de La Quinta Dimensión, en el año 1969. Acuario, tal vez las nuevas generaciones tal vez nunca han escuchado esa canción, pero los que ya tenemos unos cuantos añitos, podemos identificar esta canción y este tema. Súbele un poquito para ti. Okay. ¿Quién le identifica? Yo tampoco había nacido, no. Aquí había nacido un montón de gente, hermanos, sean sinceros. Porque ¿saben por qué? Porque eso fue un éxito mundial, eso fue un éxito que se escuchaba por todos lados, en todas partes, en todos los países latinoamericanos, no solamente aquí en los Estados Unidos. Allá, y yo recuerdo que esa canción hizo impacto y esa fue una agrupación que viajó cuando ellos pegaron ese tema. Tenían otros temas, pero ese fue el que los catapultó a ellos a la fama, el tema de Acuario. ¿Por qué traigo ese tema? Porque escuchando la letra de esa canción, lo pueden buscar inclusive en YouTube, ahí está la canción con la traducción, donde ustedes van a ver la letra de esta canción que está hablando de un nuevo orden que tiene que establecerse en la sociedad de hoy, dice más o menos la canción, parafraseándola, donde llegará entonces una nueva luz para toda la humanidad, que nos encauzará entonces en la verdadera paz interior, y donde tendremos una unidad, y donde todo lo que promulga es precisamente de esto que se está hablando hoy día, de la nueva era. Mire, estamos hablando del año 69, esa canción. Y ya el ambiente, y fíjese, fue una canción que yo recuerdo de adolescente, bastantes boleritos que bailé con esa canción. Sin entender y sin conocer, o sea, lo que hay detrás de un tema. Fíjense lo que es un mensaje subliminal detrás de un tema, detrás de una frase, detrás de una enseñanza. A veces no nos damos cuenta, no discernimos lo que hay. Pero cuando quise ponerlo, ¿por qué? Porque ya el enemigo estaba preparando toda una época, un tiempo de preparación, una sociedad, ya una generación que se levantaría ya dentro de ese nuevo orden a la que el mismo enemigo ha ido empujando, ha ido entonces desmontando valores,
dentro de la sociedad puritana, de la sociedad que guardó principios morales y espirituales. Los hizo aquí en este país. Cuando en el año, a principio de los años 60, creo que fue en el 62, cuando entonces el Congreso de los Estados Unidos aprobó el aborto. ¿Cuándo en este país se iba a pensar aprobar una cosa como esa? Pero eso fue precisamente la preparación para un tiempo que llegaría, que vendría y que es el tiempo que está dominando hoy día en nuestra sociedad. Estoy hablando del año 69, estamos en el 2013. ¿Cuántos años han pasado? 44 años. 44 años. Y todavía muchos no se han dado cuenta de cómo la marea nos ha arrastrado, de cómo nos ha ido llevando a una costa que no era nuestra costa. Nos ha llevado a un terreno que no era el terreno que nosotros queríamos, pero hacia allá nos ha llevado todo un sistema creado por el mismo enemigo, influenciado entonces por las generaciones, las últimas generaciones que se han levantado y que nos han traído a un punto de nosotros ahora, por la palabra del Señor, entender de que nuestra redención está cerca, de que el Señor viene, de que esto no es cuento, de que esto es una realidad y que a veces nos cuesta mirarlo, porque es tan grande que no podemos discernirlo, que no podemos mirar el elefante, no lo vemos, pero ahí está. Pertenecientes a la nueva era, puse simplemente algunas para que más o menos nos familiaricemos. Las prácticas del yoga, esas que eran del mundo allá de los hindúes y de los chinos, eso hoy día es un boom en el mundo occidental. Aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte usted consiga una escuela de yoga. En los high school lo están dando. El yoga. Y usted dice, ay, pero eso no tiene nada de malo. Eso es lo que es un ejercicio y la gente se cruza las piernas y se ponen en meditación. Y pareciera que todo es bueno. Pero cuando yo me voy a los orígenes y al trasfondo, así como cuando hacemos los análisis del Halloween y nos vamos al trasfondo, hay gente que no ve nada malo en Halloween, pero cuando usted se va a la historia y a los trasfondos, usted se da cuenta de que tiene un origen en el mismo infierno para atrapar el corazón de la gente. Y eso mismo, el yoga, y lo puse de primero para destacarlo. ¿Por qué? Porque hay montones de cristianos metidos en escuelas de yoga, porque eso los relaja. Sin entender que eso es parte de ese sistema, eso es como un viento que sopla sobre una ciudad y va arrastrando, y la gente no se da cuenta. El gnosticismo, el movimiento gnóstico, el gnosticismo no es algo de ahora, es algo que siempre se ha lidiado con eso. El Señor tuvo que bregar con el gnosticismo que había en los judíos, en fariseos, en saduceos. Habían filosofías enquistadas en muchos pensamientos de hombres por la influencia griega que tenían, de pensamientos astrales y de cosas raras. El gnosticismo, la meditación, el misticismo, la aromaterapia. ¿A quién le suena eso? Ok. La aromaterapia, los cristales de cuarzo, el karma, la clarividencia, hipnosis, el feng shui, que es toda una tecnología hoy día que se aplica no solamente a cosas corporales, sino se aplica a la comida, a la vestimenta, al mobiliario que yo ponga en mi casa. Influencias de la nueva era. ¿Aló? Impresionante, hermano. Cosas que uno dice, wow, mira. Y son cosas que tienen que abrirnos los ojos para nosotros entonces poder, ¿qué? Discernir. Yo no le estoy diciendo, mire, que llegue a su casa y bote el mueble ese que compró usted del Feng Shui. No, yo no le estoy diciendo eso. Sino que abra los ojos y entienda y discierna. Ah, mira,
ahora conozco lo que no conocía antes. ¿Verdad? Porque ahora entonces eso nos lleva a nosotros a tener más sensibilidad espiritual y entender, discernir de que no podemos aceptar cualquier cosa o decirle amén a todo lo que nosotros escuchemos. Tenemos la mala costumbre de decirle amén a todo. Usted ve a alguien con una Biblia por ahí, no, gloria a Dios, pase por aquí, este es hermano mío. Mire, el diablo anda con Biblia. El diablo es el primer creyente. Ese es más creyente que usted y que yo, el diablo. Porque él sabe de dónde fue echado. Y él sabe, él conoce todo ese mundo que se mueve alrededor. Entonces, no podemos dejarnos arrastrar por la ignorancia, por la ignominia que nos domina muchas veces de no querer aprender o no querer saber, no querer buscar al Señor para discernir las cosas que están a nuestro alrededor. Y esas son cosas reales, hermanos. Les estoy hablando de cosas reales, cosas que están pasando hoy día. Después del rapto o arrebatamiento de la iglesia, entonces comienza el tiempo profetizado en la antigüedad conocido como la Gran Tribulación o la semana 70 de Daniel, de la cual ya hablamos. Quise hablarles un poco de la nueva era para que investiguen, aprendan un poquito, busquen un poco, a ver qué más la nueva era. Ahí en el internet, en Wikipedia, ahí pueden conseguir una página bien amplia de lo que es la nueva era y todo lo que implica ese movimiento. Pero eso es la antesala, esa es la cuna que prepararía el tiempo de la venida del Señor. Después que ese tiempo esté preparado, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El rapto de la iglesia. La venida del Señor, el rapto, la desaparición de la iglesia de aquí de la tierra. Eso es lo que está, ese es el evento que la iglesia de hoy día está esperando. Hace su aparición el anticristo en la historia. Cuando ya comience esa semana 70, ese periodo, entonces aparecerá. Eso que Hollywood ha promovido bastante, porque se han hecho unas cuantas películas del anticristo, que si el hijo del diablo, que si yo no sé qué, y la gente va allá y se sientan comiendo palomitas viendo su película. ¿Perdón? ¿De quién? Del rapto, sí, correcto. Sí, Hollywood ha hecho muchas películas al respecto. Pero la gente, como son producciones cinematográficas bien hechas, con mucha inversión, la gente lo va a ver como un entretenimiento. Sin discernir de que eso es una realidad. Eso es una careta que simplemente el enemigo le está poniendo a una verdad para que el hombre no lo vea, sino que lo vea entonces como una caricatura, como algo irreal, como un entretenimiento. Hay gente que le encanta el cine de terror y el cine de tragedia. Entonces, eso amanecen ahí para comprar el ticket para ver la película. Pero sin discernir de que eso es una realidad, y la iglesia del Señor está llamada a discernir de que ese es un tiempo que está a punto de ocurrir y que ese personaje está a punto de aparecer. Cuando digo que está a punto de aparecer es porque ese personaje, ¿saben una cosa? Ya es real, ya vive, respira y come como usted, igualito que usted y que yo. Es un personaje que en cualquier momento se ha de manifestar. ¿Y por qué digo esto con tanta seguridad y con tanta propiedad? Porque todo el espectro profético que antecede para que esto ocurra ya está dado. Ya está dado. El Señor dijo que Él no vendría sin que antes se manifestara la apostasía. La apostasía está por todos lados, hermano. Es algo impresionante lo que está ocurriendo con la apostasía. Y esa es una señal contundente para nosotros saber de que este tiempo ha llegado. Créalo o no lo crea, pero el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Segunda de Tesalonicenses 2, 6, 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene.
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? El Espíritu Santo. Eso es lo que detiene el espíritu de iniquidad, que entonces va a avanzar después que la iglesia se vaya. Ese que lo detiene se vaya de la tierra, entonces se establecerá el espíritu de iniquidad en el mundo. Y entonces ahí vendrá la confusión para muchos. Y muchos no sabrán entonces a quién creer o qué hacer en un momento como ese. Y dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya se está refiriendo a la segunda venida visible de Cristo cuando Él ya venga, al final de las 70 semanas de Daniel, al final del periodo de 7 años de la cual se establece para la gran tribulación. En ese tiempo final, entonces ya el Señor vendrá con sus santos millares a establecer su reino aquí entre nosotros. Aleluya. Características de este futuro líder mundial. Será un líder diplomático con poder, muy carismático. Será un ocultista, satanista y conocedor de muchas cosas raras y enigmas. Será un diplomático con facilidad de palabra y oratoria. Será de ascendencia judía. Oído, muy importante. Ese personaje va a tener raíces judías, va a tener ascendencia judía, y de ahí es donde va a venir la gran confusión para los judíos que están esperando al Mesías todavía. Porque ellos van a pensar de que este era el líder que ellos estaban esperando, porque pertenece a una de las tribus del pueblo de Israel, y por eso ellos le darán paso y lo aceptarán como un gran personaje dentro de ellos. Pero vendrá entonces la abominación desoladora. Cuando se cumpla ese tiempo, la abominación desoladora es cuando ese personaje se autoproclame Dios y quiere entonces pleitesía y que todos los judíos y todo el mundo lo adoren a él. Los judíos van a decir, un momentico, aquí algo está pasando. Porque ahí eso no le va a encajar dentro de lo que ellos piensan y de lo que ellos creen. Cuando entonces ahí vendrá ya el acabose. Será un personaje muy astuto, sagaz y con gran habilidad para engañar. ¿Cuándo surgirá este personaje? Cuando se confirme el pacto dando inicio a la semana septuagésima o semana 70 para Israel. Cuando se diga paz y seguridad. Cuando entonces los judíos en esos 3 años y medio primero de esos 7 años, ellos van a ver un progreso tremendo. Ya la iglesia se ha ido. Este hombre se levantará para reconstruir lo que queda, porque ciertamente va a haber un caos cuando el Señor venga, cuando la iglesia se vaya, va a haber un caos. Millones de personas han de desaparecer de la tierra. Pero este hombre, este personaje va a tomar las riendas y el control, y la gente va a creer y va a confiar. Y esa gestión de 3 años y medio será próspera. Y dirán, no nos equivocamos con este hombre, mira qué prosperidad ha venido a nosotros. Y vendrá entonces esa paz y esa prosperidad de la cual profetiza la Biblia. Y será cuando se abra entonces el primer sello y salga el primer jinete del Apocalipsis. Comenzará el segundo periodo de esos 7 años. Tremendo, terrible. Cuando uno se mete a estudiar lo que el Apocalipsis dice, porque yo creo en el Génesis, yo creo en el Éxodo, yo creo en Deuteronomio, yo creo en los Salmos, yo creo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo creo en Primera de Corintios, yo creo en todas las cartas, pero en Apocalipsis no, eso sí yo no creo.
No, eso sí yo no creo, porque eso es tremendo. O sea, entonces, si yo creo todo lo que yo creo, ¿por qué voy a descartar Apocalipsis? Cuando ¿saben quién dictó el Apocalipsis? Jesús. El Señor. El Apocalipsis sale de la boca de Jesús y le dice a Juan, anota Juan, escribe. Y Juan simplemente lo que hizo fue escribir, un escribiente, a lo que el Señor le estaba diciendo. Pero el Apocalipsis es el único libro escrito por Jesús, dictado por Jesús. Entonces voy a creer todos, pero menos ese. Porque ese no me cuadra mucho, ese me asusta. Veo es puro dragones y puro monstruos. Y no lo entiendo. Pero estamos llamados a discernirlo. A creer en estos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos. Y una enseñanza como esta no es para meterle miedo a usted. Y si usted necesita miedo, agarre miedo también para que busque al Señor. Pero se la damos ¿para qué? Para que los ojos sean abiertos. Para que podamos entender de que el tiempo ha llegado. Es un tiempo tremendo. Es un tiempo para la iglesia tremendo. Donde la iglesia tiene que aferrarse al su Señor. Donde la iglesia tiene ahora que confiar y estar seguro. Tenemos que darle la cobertura que nuestros niños y hijos necesitan. Ellos necesitan una cobertura espiritual y esa cobertura se la va a dar usted en su relación y en su comunión que usted tenga con el Señor. No espere de que en la escuela se le enseñen, porque en la escuela le van a embasurar la cabeza. Lo más seguro que sí. Le van a meter cosas que no son bíblicas. Y por eso hoy día necesitamos entonces resguardar la mente de nuestros niños y de nuestros hijos. Por eso yo siempre estoy orando por los hijos, por los niños. Siempre estoy orando por los niños de la iglesia. Porque sé al ataque que se exponen. Que nos dejamos llevar entonces por corrientes de pensamientos que hay, que dominan el mundo de hoy día y no nos damos cuenta. Y nos van llevando y nos van arrastrando. Y cuando venimos a ver, estamos lejos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El anticristo hace un pacto con Israel y logra la paz en el mundo. Daniel 11, 21, 23. Ahí está el pasaje. Vamos a leerlo rapidito. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor. ¿Con qué? Bueno, no veo esa parte ahí. A la mitad de la tribulación, 3 años y medio, el anticristo entra en el templo de Jerusalén y pide que lo adoren. Parte de lo que ya hemos dicho, segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Ahí está el pasaje. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Comienza el segundo período de la gran tribulación, 3 años y medio. Se derrama la ira de Dios sobre el mundo, las copas de Apocalipsis 16. Nadie puede ni comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16, 18. Yo sé que al principio de este año mucha gente estaba asustada por ahí, por lo que se corría con el asunto de una normativa de este gobierno del presidente Obama, donde supuestamente se iba a imponer un modelo piloto de prueba en el sistema de salud a través de un microchip, donde entonces ahí va a estar toda la información. Ya usted no iba a necesitar tener una tarjeta para presentarla cuando fuera al médico, nada. Ahí está toda la historia en el microchip. Toda la historia médica, supuestamente,
Y muchos temblaron ante esa situación porque habían dicho que para este año ya implementaban ese plan piloto de prueba para ver cómo funcionaba. A la final, no sé, ahorita está todo el enredo del plan de salud de Obama, pero dentro de las cosas está contemplado un proyecto de esto. ¿No le parece a usted un poco extraño de que un proyecto de esto se esté cocinando en un tiempo como este, cuando nosotros conocemos la palabra que dice acerca de esa señal y esa marca que identificará a la gente dentro de esa sociedad única que se ha de implantar para el tiempo final? Eso no es casualidad, sino que los vientos soplan hacia allá, todo lleva hacia eso. Y a la final, por supuesto, sabemos de que eso se ha de implementar. No hay duda de que eso se ha de implementar. ¿Cuándo será el tiempo? Yo no quiero hablar contra el gobierno actual ni nada de eso, porque yo no estoy llamado para eso. Simplemente a que discernamos el tiempo. Y que estas cosas ya, cuando el río suena, es porque piedras trae, dice el dicho, ¿verdad? Y cuando una profecía está dada y cuando ya uno ve entonces cosas ya del gobierno que tienden hacia la instalación de un sistema supuestamente a nivel de prueba, es porque las cosas van en ese cauce y las cosas irán de mal en peor. Apocalipsis 13, 16, 18. Ya vamos a terminar. No se preocupe. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Por ahí en estos días una niña se rehusó, no sé si vieron la noticia. Ella participaba en una escuela, no sé en dónde, en un deporte, y en su camiseta le pusieron el número atrás 666. Y ella se renovó, yo no voy a participar si no me cambian el número. Y fue noticia, salió en la noticia y a la final me imagino que le cambiaron el número. Pero ella era una niña cristiana y ella sabía el significado de ese número, y aunque ella no es el anticristo, pero ella no quería ninguna identificación con ese número y grandote atrás en su espalda. Aleluya. El 777, sí, gloria a Dios. Ok, el chip, la marca en la frente del 666 con un escáner. Mira, le están escaneando. Hoy día esa tecnología ya ha llegado a nuestros aeropuertos, ¿verdad? El escáner, que si el iris, que si uno no tiene que tener ningún, ya uno pela el ojo ahí y listo, ya por ahí lo identifican a uno, hermano. Uno dice, wow, increíble. Entonces, todo esa ciencia que avanzaría en el tiempo final como profecía del profeta Daniel, es también base de esto que tendría que ocurrir en los tiempos de la venida del Señor. Sucesos de la venida del Señor. Entonces, las épocas pasadas, la edad de la iglesia, el tiempo del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, entonces se conoce lo que la Biblia describe como el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. En ese periodo de tribulación, en este periodo de tribulación de 7 años, entonces supuestamente ocurrirá eso. Ahí no vamos a especular, ¿verdad? Yo no voy a decir, sí, a eso va a ser con día y fecha. No. Pero se presume de que en ese periodo, porque como después vendrá entonces lo que se conoce como la segunda venida visible de Cristo, que todo ojo le verá. Al final de ese periodo, entonces, lo que está aquí arriba ocurre precisamente durante ese periodo. El tribunal de Cristo y lo que nosotros siempre hemos escuchado, las bodas del Cordero. ¿Cuántos están invitados a esa boda? ¡Aleluya! Todos los redimidos, los que han creído en el Señor
y que tienen la confianza en el Señor serán partícipes de esa boda, de ese evento, de esa fiesta. Imagínense cómo será eso que el Señor está preparando para su iglesia, para la iglesia de todos los tiempos, donde nos reuniremos y estaremos con el Señor para siempre. Aleluya. ¿Vale la pena o no vale la pena perseverar? ¿Vale la pena o no vale la pena buscar y consagrarnos al Señor? Aleluya. Después de esa segunda venida, entonces está el periodo, lo que se conoce el milenio, los 1000 años de reinado del Señor. Pero no me voy a meter ahí, eso lo vamos entonces a dejar para la próxima exposición. Vamos a estar de pie en esta tarde, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Porque todo esto parece una clase de teología. Pero mi intención no fue darles una clase a ustedes de teología, sino abrirles los sentidos espirituales, abrirles los ojos para que nosotros aprendamos entonces a conocer los tiempos. Estamos en el tiempo del regreso del Señor. El tiempo ha llegado, el tiempo de la iglesia. Yo sé que otras generaciones pasadas también lo creyeron. Estaba leyendo un poco de historia a finales del siglo XIX, cuando iba a llegar el siglo XX. Eso fue una conmoción en muchos, cuando decían, no, el siglo XX, ya, viene Cristo. Y ahí surgieron entonces movimientos. Dentro de los movimientos que surgieron, hubieron muchas confusiones. Mucha gente empezó entonces a vender cosas y a salir de cosas porque creían de que la transición del siglo XIX al siglo XX era ya el tiempo final, el tiempo de la venida del Señor. Y por supuesto se equivocaron. Ahora, ¿dónde está la diferencia ahora? La diferencia ahora es una diferencia enorme. ¿Sabe por qué? Porque para ese tiempo muchas de las profecías no se habían cumplido. Las profecías empezaron a cumplirse en el desarrollo del siglo XX. Empezó entonces, nada más, por decir alguna, empezó entonces la tecnología, el avance de la ciencia, los carros, los aviones, la radio, la televisión, las comunicaciones, que ninguna sociedad antes las disfrutaron. Las disfrutó entonces a partir del siglo XX. Empezamos a ver muchas cosas que fueron contundentes para nosotros empezar a ver de que ahora había una situación distinta y diferente. Aparte de eso, la profecía más contundente para nosotros entender de que el tiempo había llegado fue la que ya estuvimos estudiando, la formación del Estado de Israel. El regresar a Israel después de 2000 años de destierro y ver cómo la profecía tomaba forma y cómo Israel surgía de la nada y volvía otra vez a sus raíces. Esa profecía fue contundente para nosotros saber de que el tiempo había llegado. La guerra de los 6 días del año 67 también la vimos. Una profecía contundente para saber del tiempo, que el tiempo de los gentiles había terminado en Jerusalén. Israel, los judíos, a través de una acción militar, recuperan gran parte de Jerusalén para darle cumplimiento a lo que la palabra nos dice de ese tiempo final. Ya lo demás ya lo hemos visto, lo hemos venido viendo de la manera como la iglesia entonces tuvo un auge. Mire, la iglesia a partir del año 60 hubo un despertamiento espiritual tremendo. Y empezó entonces un movimiento del Espíritu de Dios a generar, a producir creyentes, a convertir, a tocar corazones.
y el movimiento cristiano empezó a fluir, a crecer. Y hubo una baja tremenda en la iglesia tradicional, porque yo estoy seguro que casi todos los que estamos aquí venimos de la iglesia tradicional. Y posiblemente allá todavía nos cuentan en sus números, posiblemente, porque allá todavía está el acta de mi bautismo y de mi primera comunión. Y por eso me cuenta, no, este es nuestro. Están más pelados que rodilla de chivo. Porque hace muchos años que el Señor me sacó de ahí y me puso entonces en su verdad, en su palabra, en lo que sí cuenta en nuestra vida hoy, cuando podemos entender de que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Cristo viene, el Señor viene, la iglesia se va. Prepárese. No juegue con las cosas del Señor, no juegue con las cosas espirituales. Consagre su vida al Señor. Busque de Dios, es tiempo de buscar a Dios.